actividad de otros sectores de trabajo, a los medios presentes y a todos aquellos y aquellas que se acercaron a la actividad. Estamos realizando esta conferencia de prensa ante el pedido de derogación del artículo 5 de la Resolución Provincial 90/2020 que niega la licencia a los trabajadores y trabajadoras de salud por ser personal esencial. Como fue el caso de la compañera María Esther Ledesma, que el CIAPE le denegó la licencia, a pesar de su estado, estaba en riesgo, tenía menos de 60 años. Los responsables de esta resolución, el Estado provincial, en la figura del ministro de Salud, Daniel Goyán, y del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. A raíz de esto, desde ATESUR, desde el principio de la cuarentena se vienen realizando notas y presentaciones para ser remitidas precisamente al ministro de Salud, Daniel Goyán. Luego los trabajadores y trabajadoras del Hospital Gandulfo interponen una acción de amparo laboral solicitando una medida cautelar en relación a la provisión de elementos de higiene, medidas de seguridad, preparación de sanitarios y exhibición del protocolo médico frente a la pandemia. El 8 de julio, el Tribunal de Trabajo número 1 de Loma de Zamora dio lugar a esa cautelar. No obstante esto, el artículo 5 de la Resolución 90/20 sigue vigente, no hubo modificación en ello, por lo tanto, la vida de miles de trabajadoras y trabajadores aún está en riesgo. Ahora daremos paso a los oradores. En principio, Norberto Senior, secretario gremial de ATESUR. Buen día, compañeras, compañeros. Buen día a quienes vinieron a cubrir esta conferencia. Para nosotros es muy importante por varias razones. Yo voy a hacer simplemente una síntesis. Algunos temas los van a desarrollar más otros compañeros, pero quiero presentar esos temas. Ya dijo claramente nuestro compañero Alejandro, habló de la resolución 90 y del nefasto artículo 5 que queremos que se elimine por completo y que tiene una única explicación, que es ahorrar dinero del presupuesto provincial en nombramientos a costa del riesgo de perder la vida de trabajadores y trabajadoras, porque todo el resto de los trabajadores de la administración pública en esa misma resolución tenemos garantizado no ir a trabajar. Una persona diabética o asmática de 18, 19 o 20 años no tiene que ir a trabajar si trabaja en cualquier lugar de la administración pública, excepto en los esenciales. Y queremos señalar que la resolución 207 del Ministerio de Trabajo de Nación establece que no pueden ser esenciales las personas que son población de riesgo. Las embarazadas tuvieron que esperar hasta el 1 de junio, cuando el escándalo del baby shower sacó a la luz que podía haber contagios de las embarazadas a sus niños por nacer. Y entonces ahí se acordaron de que las embarazadas llevaban casi 80 días obligadas a ir a trabajar a los hospitales. Recién ahí sacaron una resolución complementaria que les permite no venir a trabajar. Por eso el sistema CIAPE se lo deniega una y otra vez. Nosotros vamos a plantear acá que en el marco de la enorme precarización salarial y laboral que sufrimos, hay trabajadores que no cobraron el bono de 5.000 pesos. Son los trabajadores de la ley 10430 que trabajan en las regiones sanitarias y en los centros de adicciones, los centros de consumo problemáticos y algunas otras áreas. Sin embargo, sí lo cobraron los profesionales de la 10471. Denunciamos acá una actitud discriminatoria con el pago del bono en esos sectores y exigimos que se pague de inmediato. También eso que se desconoce queremos denunciar acá. Nuestra compañera Laura, trabajadora del Hospital Allende,
va a explicar que en este municipio la gestión de Insaurralde despide trabajadores solamente por el hecho de participar o de organizarse en ATE. Nos referimos a Laura Casal de la Lende a principios de año y nos referimos a uno de los compañeros de la Comisión Provisoria de Trabajadores del 107, Adrián Saldarriaga, despedido apenas comenzó el proceso de afiliación a ATE en forma masiva de trabajadores de ese servicio. Se dijo recién en la nota televisiva, la enorme falta de personal. Está muy bien que haya medidas de preservación como la que se comenzó a tomar en el Hospital Esteves, donde se divide en grupos al personal, y eso pasa en otros hospitales, que no tengan contacto entre sí para evitar una mayor cadena de contagios. Pero ¿cómo se hace eso si no se duplica el personal? Si no se duplica el personal hay el doble de trabajo. Y restémosle a quienes están de licencia por distintos motivos. Recarga de trabajo que impide cualquier descanso, que desgasta y que también pone al riesgo de enfermedad a nuestros compañeros y compañeras. Esa faltante de personal es gigantesca y es la razón que decíamos antes de la existencia del artículo 5 y es la razón de la enorme angustia que se suma a la del coronavirus trabajando todos los días en un hospital público. Y eso queríamos sacar a la luz. También aprovechamos para cuestionar acá que el gobernador Kicillof ha resuelto destinar 400 millones de pesos de nuestra obra social, el IOMA, para sostener a la medicina privada, a las clínicas privadas, a los sanatorios privados, mientras vemos estas carencias en el hospital público, mientras la obra social se desfinancia y cada vez menos cubre a nuestros afiliados del IOMA, se destinan los recursos a los negocios, a los que ven la salud como mercancía y se llenan de plata, explotando trabajadores. Finalmente, como decía Alejandro, hay un tema muy importante, porque hay 3 delegados del Hospital Gandulfo, Natalia, Marta, Ismael, que con todo el apoyo de nuestros sindicatos presentaron un amparo. Ya van a explicar ellos en detalle, algunos de ellos, las carencias de elementos de protección, de insumos y la situación en la que se trabaja. El Estado está obligado por orden judicial de ese tribunal número 1 a cumplir con la provisión completa de todo lo que se pidió en ese amparo. Así salió en una cautelar. Así que queríamos tratar estos temas y que algunos de ellos sean desarrollados por nuestros compañeros y compañeras. Estamos en una pelea dura, pero necesitamos romper el cerco que hay alrededor de estos problemas. La conferencia tiene ese sentido y estamos seguros que estamos empujando desde el primer momento para revertir este riesgo de vida y esta situación de postergación de los trabajadores y trabajadoras estatales. Invito a la compañera Laura. Laura es miembro de la comisión de ATESUR, su apellido es Magnani, trabajadora del Hospital Allende. ¿Qué tal, compañeros? Es importante lo que hoy estamos haciendo en el sentido de las denuncias que se están impulsando y llevando adelante, teniendo en cuenta que todos los hospitales provinciales vienen haciendo la denuncia de la falta de equipos y de la falta de personal. El gobernador anunció en estos días que en 40 distritos se iban a disponer de camas, de respiradores. Ahora, esos respiradores, ¿quién los va a manejar si las camas no son funcionales? Para tener una cama funcional se necesita personal, se necesita respirador, se necesita enfermeros, se necesita camilleros, se necesita médicos. No es únicamente tener el respirador, sino quien asista.
Esta misma realidad se está dando en los municipios y los que vienen denunciando en ese sentido, como Adriano o Laura, que eran parte de impulsar estas situaciones y ante las denuncias, ¿no?, como el DNU, en contra de los despidos, la respuesta fue despedir a los compañeros que empezaban a organizarse como Adrián. Nosotros estamos denunciando el artículo 5, porque en realidad lo que denunciamos es la falta de personal en todos los hospitales, porque por eso no nos quieren dar las licencias. Porque si dieran las licencias a todos los trabajadores que están en riesgo, salta la carencia histórica que viene en salud, con los presupuestos a las bajas como vinieron dándose desde el gobierno de Scioli hasta el momento. Porque es histórico el reclamo que se viene haciendo. Aida contaba la falta de personal de 80 personas acá, pero en COVID se tiene que sumar mucha más gente al personal para atención. Eso es lo que hoy no está. Esa es la gran crisis que hoy estamos viendo. Y lo que ponen en riesgo constantemente es la vida de los trabajadores. La vida de los trabajadores de salud, la vida de los trabajadores a nosotros nos importa. Y nos importa mucho. Porque hoy en día vemos que quieren llevar a fase 1 nuevamente la situación en la provincia de Buenos Aires, porque toda la semana pasada estuvieron habilitando las áreas de trabajo y hoy en día ¿dónde hay también contagios? En las fábricas, compañeros. En toda la situación laboral, donde todos los trabajadores estamos siendo expuestos. Desde salud venimos con este reclamo. Venimos porque no despidan trabajadores, venimos por el reclamo de que haya insumos, de que haya personal, pero de cuidar la vida de los trabajadores también. Nada más.